Muy buenos días, alumnos. Hoy trabajaremos nuestro segundo tema del curso de personal social. El tema a trabajar es primer militarismo. Dentro de ella hablaremos sobre la época de los caudillos, primera etapa o primera época dentro del primer militarismo. Antes de hablar sobre el primer militarismo, vamos a recordar la situación de nuestro país. Recordemos que nuestro país, el Perú, era virreinato de España, éramos colonia de España. Durante mucho tiempo fuimos dominados por el país español, hasta la llegada de dos generales importantísimos, don José de San Martín con su corriente libertadora del sur y Simón Bolívar con su corriente libertadora del norte. Don José de San Martín llegó a nuestro país logrando darle a nuestro Perú una parte de la independencia. Siguiente general que llegó, Simón Bolívar, quien fue recibido por el Congreso, quien le otorga todo el poder de nuestro país, y él prepara dos batallas de independencia, dos batallas con las que se va a enfrentar a España y logra derrotar a este país. Con la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar le otorga a nuestro país la independencia definitiva. Basta de la dominación española. Simón Bolívar, una vez que nos logra dar la independencia definitiva y le da la independencia a nuestro país, organiza nuestro territorio peruano en 7 departamentos: Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y La Libertad. Para poder definir nuestras fronteras va a utilizar dos criterios, el de uti possidetis y el de libre determinación de los pueblos. ¿Cómo se encontraba nuestra economía? La economía de nuestro país se encontraba en crisis y a la vez estábamos con deudas. ¿A quién le debíamos? A Inglaterra por los préstamos para las campañas de independencia. Pero dentro de nuestro país, internamente, también había deudas. ¿Con quiénes? Deudas con la clase alta, ya que a ellos se les había cobrado cupos de guerra, tenían que aportar dinero para las campañas de independencia. Entonces, por ello, nuestro país inicia su vida independiente sumido en la crisis económica. Observemos la imagen de los departamentos que se organizaron dentro de nuestro país bajo el gobierno de Simón Bolívar. Observemos las fronteras. Al norte, la Gran Colombia, que estaba compuesto en aquellos tiempos por Ecuador, Colombia, Venezuela. Al oeste, el Océano Pacífico. Al este, Brasil. Y al sur, observamos, está Bolivia. ¿Cómo era o cómo estaba organizada la sociedad durante la época republicana y también durante la vida independiente? Habían 3 clases sociales: la clase alta, los sectores populares y los esclavos. La clase alta conformada por los criollos. Esta clase fue la clase empobrecida durante los primeros años de la República. ¿Por qué fue la clase empobrecida? Por lo que habíamos explicado anteriormente, que ellos se vieron obligados a pagar cupos de guerra. ¿Y qué es lo que hicieron los criollos de la clase alta para poder obtener nuevamente prestigio y dinero? Procuraron mantener relaciones de parentesco con los militares. El sector popular o los sectores populares, conformados por la clase media y la clase indígena, aquel sector excluido de la opinión o expresión dentro de nuestro país. Y la última clase social, los esclavos. Ahora sí, iniciamos la explicación del primer militarismo. Cuando hablamos del primer militarismo, vamos a hablar del inicio de la república dentro de nuestro país. Inicio de la república. Le llamamos primer militarismo, ¿por qué? Porque fue un periodo donde nuestros gobernantes, nuestros presidentes, fueron militares. Este primer militarismo comienza en el año 1827, después del gobierno de Simón Bolívar, hasta el año 1871.
Este primer militarismo está dividido en 3 etapas: la época de los caudillos, prosperidad falaz del guano y el primer civilismo. El día de hoy solo hablaremos de la primera etapa o primera época, época de los caudillos. Comienza el año 1827 hasta el año 1845. A esta época de los caudillos también se le conoce como época de los primeros gobiernos. ¿Quiénes gobiernan durante esta época? Los caudillos, los militares. José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven que ha tenido nuestro país. Y esta época termina o finaliza con la llegada al poder de Andrés de Santa Cruz y la unión entre Perú y Bolivia, la famosa Confederación Peruano-Boliviana. Hablemos de los caudillos militares. ¿Cómo gobiernan los caudillos? ¿Cómo gobiernan los militares durante la primera etapa del primer militarismo? Cuando Bolívar abandonó el país, estos militares empezaron a luchar por el poder. Ellos pensaban que eran los únicos que merecían dirigir al país. ¿Por qué motivo? Por el hecho de haber participado en las guerras de la independencia y en otros conflictos posteriores. Además, la población civil aún no se encontraba organizada políticamente para tomar el control del Estado. Por ese motivo, los militares, los caudillos, asumiendo que habían sido partícipes de las guerras de independencia, se sentían con el derecho a gobernar nuestro país. Como los caudillos tenían batallones del ejército a su cargo, organizaban fácilmente un golpe de Estado y tomaban el poder. Lo difícil era organizar un gobierno y mantenerse en él, pues pronto otro caudillo se levantaba y lo derrocaba. Durante casi medio siglo, estos caudillos mantuvieron al país en una constante inestabilidad política y desorden social. ¿Por qué inestabilidad política? Porque no teníamos un gobernante fijo. Los militares asumían el poder y otro militar sacaba la fuerza al que estaba gobernando y se nombraba presidente. Entonces, por ello, había inestabilidad política. En un periodo podíamos ver a uno y de repente no pasaba mucho tiempo y ya veíamos a otro, inestabilidad política. Y eso traía desorden en la población. Esta época de los caudillos lo hemos resumido en 3 características. Época caótica. ¿Por qué? Porque recordemos que los militares, los caudillos, asumían el poder mediante golpe de Estado, o sea, a la fuerza. José de la Mar se encontraba gobernando, cuando de pronto llegaba Agustín Gamarra con su ejército, le daba golpe de Estado al presidente, lo sacaban y se nombraba presidente Agustín Gamarra. Luego venía Luis José de Orbegoso, golpe de Estado contra Agustín Gamarra y se autoproclamaba presidente. Y así llegó Felipe Santiago Salaverry, golpe de Estado y se autoproclamó presidente. Entonces, hasta que el último presidente boliviano, el señor Andrés de Santa Cruz, durante esta época, quien gobierna nuestro Perú, y logra unificar al Perú con Bolivia entre la Confederación Peruano-Boliviana. Época caótica porque los gobernantes asumían el poder mediante golpe de Estado. Época sin recursos porque ya hemos explicado anteriormente, no había dinero en nuestro país, no habían recursos. Época pobre. Una república con pocos ciudadanos. ¿Qué pasaba con los ciudadanos? Cuando don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país, luego de proclamar la independencia, asume, digamos, el cargo de protector de nuestro país. Y estando a cargo como protector de nuestro país,
convoca a la formación de un congreso. Este congreso elabora la Constitución que se pone en vigencia en 1823. Esta Constitución indica que todas las personas o todos los ciudadanos éramos iguales ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos derecho a opinar, a participar de la vida política, etc. No había diferencias entre ningún ciudadano, por más que sea de la clase alta, clase baja, no había diferencias. Pero eso se quedaba en la Constitución, pero en la práctica no se cumplía. Por ese motivo, los sectores populares estaban descontentos porque no podían expresar su opinión ni participar en las decisiones nacionales. No había un sistema democrático representativo, pues los derechos y deberes ciudadanos eran ejercidos únicamente por unos cuantos. La mayoría de la población estaba excluida. Solo los grupos con alto poder económico podían participar del gobierno del país. Con esto podemos darnos cuenta que quienes tenían libertad de expresión y para quienes nada más había democracia, para la clase alta. La clase o el sector popular no tenía derecho a participar en nada. ¿Cómo se recupera la economía de nuestro país durante la época republicana? Durante la colonia se cobraban una serie de impuestos. Algunos impuestos se mantuvieron y se siguieron cobrando para recuperar nuestro país, para recuperar su economía. ¿Qué actividades productivas se mantenían? La agricultura, la minería, la industria. La agricultura. En la costa central y norte sembraban caña de azúcar y algodón, y los cultivos de la Sierra Central eran destinados a la alimentación de los mineros en Cerro de Pasco. La minería se siguió explotando. ¿Por qué minerar? Por la plata. La industria, esta actividad continuó desarrollándose, pero en pequeños talleres que se ubicaban en el campo y la ciudad. De las tres actividades productivas, la más importante, la minería. Intercambio comercial. El Perú importaba una mayor cantidad de productos de la que exportaba, lo cual perjudicaba nuestra economía. Más compraba y a precios muy altos que exportar productos. Hemos terminado de hablar de la primera etapa o época del primer militarismo. La próxima clase continuaremos con las siguientes etapas. Buenos días, gracias.